Buenas, ¿cómo están? En la clase de hoy nosotros vamos a ver lo que es hecho imponible, ¿sí? ¿Qué es lo importante de entender el hecho imponible? Bueno, básicamente el hecho imponible es el aspecto temporal, ¿bien? ¿Qué significa aspecto temporal? Bueno, es básicamente cuándo vamos a reconocer ese acto, el cual, ¿sí?, va a reconocer el tributo, ¿sí? A ver, ¿qué es lo importante acá? Yo estoy dando la especificación técnica, ¿sí? Como siempre digo, no hay que matarse para entender la ley, porque nosotros estamos constantemente pagando impuestos y estamos constantemente pagando IVA, ¿sí? Y ya, si estás a esta altura del video no, en realidad, de lo que provee el video, que es básicamente el final de la carrera de contador público en Argentina, ya habrás visto en contabilidad cómo son los movimientos. Entonces, no hay que matarse para entender la ley. Esto es una especificación técnica que acompaña todo lo que vimos hasta ahora. Y si bien seguramente muchos habrán estudiado, los asientos sin impuestos, ¿sí? Sí habrán visto IVA, ¿sí? Habrán visto ingresos brutos, ya saben cómo se contabiliza. Seguramente muchos están trabajando en un estudio. Entonces esto es un simple acompañamiento para que entiendan qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen, ¿bien? Entonces no se maten. Estas son definiciones para saber por qué lo hacemos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el hecho imponible? El hecho imponible es, si vamos a la contabilidad, es aquel acto generador, ¿bien?, por el cual nosotros vamos a pagar un impuesto. ¿Por qué digo acto generador? Bueno, seguramente como ustedes habrán hecho alquileres en sistemas contables o habrán hecho intereses en sistemas contables, habrán, ¿sí?, visto el tema del devengado y percibido y que el devengado tiene un hecho generador. Bueno, el hecho imponible es eso. Y el hecho imponible para el IVA es eso, ¿sí? ¿Y por qué hago tanta mención a la contabilidad? Bueno, porque esto es lo que veníamos haciendo hasta recién, ¿sí? Contabilidad. Entonces, el hecho imponible del IVA se concilia con lo que nosotros sistematizamos y hacemos asientos en la contabilidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque seguramente cuando ustedes fueron a impuestos a las ganancias, porque esta materia se hace en paralelo después de impuestos a las ganancias, por ahí un poco más abstracto la fecha de imputación, la forma de imputación y demás. Bueno, en IVA no. En IVA se concilia mucho con lo que nosotros hacemos a diario en las empresas. Entonces, por eso digo, no se maten para entender la ley. Simplemente tómenlo como un acompañamiento. Y reitero, el hecho imponible es el aspecto temporal. El hecho imponible va a ser el acto generador por el cual, ¿sí?, vamos a tributar, por el cual vamos a pagar un impuesto. Bien, es el acto económico por el cual vamos a pagar un impuesto, ¿sí? Es aquella transacción por la cual vamos a pagar un impuesto. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, justamente entender que va por lo devengado, ¿sí? Y comprender un poco, más que comprender, recordar la filosofía del IVA. Que yo sé, chicos, que soy súper voltero, yo sé que repito las cosas, pero es para que quede y para cuando ustedes lo lean, ¿sí?, no sea tan difícil de aprender. ¿Bien? Entonces, volvemos a la filosofía del IVA. Cuando yo dije en la última clase, que fue la de servicios, que el IVA se pone muy quisquilloso con el crédito fiscal. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a buscar el hecho imponible? Bueno, el primer punto es reconocer por qué voy a tributar y cuándo voy a tributar, ¿sí? Pero lo segundo que va a buscar es que vos no tengas un crédito fiscal de más, ¿sí? ¿Y cuándo se hace crédito fiscal de más? Bueno, cuando no entendemos bien cómo es el hecho imponible, no entendemos bien cuándo es la fecha de imputación al impuesto, la fecha de aplicabilidad al impuesto, ¿sí? Entonces el hecho imponible nos va a dar esos dos órdenes. Primero, saber cómo tributar, ¿sí? Segundo, saber cómo tributar, no, saber cuándo tributar. Y segundo, que ese saber cuándo tributar, ¿sí?, nos organice para que nosotros no tengamos más crédito fiscal que débito fiscal.
Porque eso es lo que busca el IVA. Que vos no tengas un crédito fiscal, ¿sí? Que sea mayor al débito fiscal. Por lo tanto, vos no vas a tener crédito fiscal a favor. Por lo tanto, se mitiga el riesgo de que vos no le debas al fisco. Y acá es donde yo siempre reitero. Sé que hay súper tecnicistas de impuestos que se saben la ley de pe a pa y que van a decir no, que el débito fiscal tuyo es el crédito fiscal del otro. Yo lo sé, lo entiendo. Pero esto es para el académico, es para el junior que está entrando en la empresa, es para que alguien entienda qué es lo que está haciendo y por qué lo hace. Y es también para que muchos chicos aprueben, ¿sí? Y que muchos chicos tengan frescura a la hora de hablar, a la hora de entender los temas. Porque eso se pierde y se ve mucho. Y en los súper tecnicistas de impuestos también se ve, ¿sí? Entonces, nada, ahora vamos a levantar un poquito el pedal para ir lento y ser prolijos. Que igual hoy le vamos a dar un poquito de razón a estos súper tecnicistas de impuestos, ¿sí? Pero bueno, vamos a adentrarnos. Yo sé que soy vueltero, pero me gusta que las cosas queden concretas. Entonces, el hecho imponible, que es? Bueno, es el momento en el cual vamos a reconocer el tributo, es el aspecto temporal. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un hecho económico, ¿sí? Por el cual nosotros vamos a tener que pagar IVA. Simplemente eso. ¿Bien? ¿Qué es lo importante acá? Bueno, que va por el devengado. Sigue lo devengado. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que va a ocurrir? Bueno, vamos a ver normas, que en realidad lo vamos a ver en inciso A y B más que nada. Pero, ¿qué va a pasar? Va a haber una norma general, ¿sí? Y después van a ser excepciones. ¿Ok? Y, bueno, que también es importante, la filosofía del IVA, ¿sí? Que esto es muy importante, ¿para qué? ¿Para qué es importante la filosofía del IVA? Bueno, para entender el tratamiento del crédito fiscal, ¿sí? Dar una prioridad al tiempo de imputación del crédito fiscal, ¿sí? Yo digo crédito fiscal, obviamente, como dice el tecnicista, tu crédito fiscal es el débito fiscal de otro. Bueno, yo lo voy a hablar desde la perspectiva del crédito fiscal, ahora van a ver por qué. Bueno, emparejamos el crédito fiscal, una vez que emparejamos el crédito fiscal, sabemos la imputabilidad y eso va a permitir mitigar el riesgo a que nosotros no le paguemos al fisco. O sea, va a permitir que casi el 80% de las veces el contribuyente tenga para pagarle al fisco, ¿sí? No que tengamos saldo a favor, sino que tengamos un saldo a pagar. ¿Bien? Bueno, ahora bien, el hecho imponible trae también dos cuestiones a estudiar, que la primera es la fecha de aplicabilidad a, vamos a decirle, a normativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que haya una modificación, entonces yo para saber si esa modificación normativa me aplica o no, bien, tengo que entender bien cuándo fue el hecho imponible, ¿sí? La otra cuestión que va a traer es cómo se tratan los incobrables, ¿sí? Y esto lo voy a dejar un poco más para adelante, pero cuando yo hablo de incobrables, acá es cuando yo un poco me concilio con estos súper tecnicistas de impuestos, ¿sí? Y vamos a entender que el IVA no trata de forma muy puntitiva al incobrable, porque entiende que el débito fiscal que a vos no te pagan, ¿sí? Es el crédito fiscal que tampoco va a generar quien te debe pagar, ¿sí? Y el débito fiscal que vos no le pagás a alguien es el crédito fiscal que vos tampoco te generás. Entonces ahí es cuando se concilia eso de que el débito fiscal de mío es el crédito fiscal tuyo, mi crédito fiscal es tu débito fiscal, y esa grande respuesta de los grandes tecnicistas en impuestos. Bien, yo no es que lo hablo, a ver, no es que soy agrandado, sino que yo trabajo en impuestos, entiendo todo lo que pasa, ¿sí? Pero yo trato de bajar este nivel para poder transmitírselo a ustedes y que ustedes puedan aprenderlo de la forma más didáctica posible. Por eso es que yo doy muchas vueltas, ¿sí? Repito, y llega un momento en el cual uno ya trabajando con gente más grande, ¿sí? Yo también doy clases, aparecen estas discusiones de los super tecnicistas y están bárbaras, y yo ya entiendo lo que ellos quieren decir, pero yo primero necesito que ustedes entiendan por ustedes mismos, ¿bien?
y después empezar a explicar las doctrinas y demás. Bueno, vamos a empezar con impuestos. Yo ahora voy a leer el graph para que vean que lo que digo es exactamente lo que está en el graph. Y bueno, seguramente ustedes lo están leyendo, pero para terminar de conciliar. Bien, bueno, es el aspecto más bien temporal. Lo que vamos a ver es cuándo se crea el hincha imponible. Bueno, esto es exactamente lo que yo dije antes. Bien. Ahora vamos a traer una de las dos dudas que yo dije que debíamos a poner en cuestión. La primera es la de la aplicabilidad de la norma. Bien. Entonces, hay un ejemplo, ¿no? Que dice, yo hago una venta el 30 del 9, ¿sí? La factura sale el 8 del 10 y para el 3 del 10 el boletín oficial se informa y cambia la alícuota. Ahora la pregunta es, ¿qué corresponde grabar? ¿Sí? Bueno, eso lo responde el artículo 5. ¿Bien? Y hoy dice, lo que se estudia es cuándo se generará el débito fiscal correspondiente. ¿Sí? Débito fiscal porque estoy haciendo la venta. ¿Sí? Acuérdense, cuando yo compro, ¿qué genero? Crédito fiscal. Cuando yo vendo, ¿qué genero? Débito fiscal. Bien. Bueno, dice, esta norma es general y residual. Dado que está dentro de un estándar, lo que va a ocurrir es que si mi servicio está fuera de esta norma, lo encuentro por fuera de los demás incisos. Es exactamente lo que dije antes. Va a haber una norma general y lo que se exceptúe va a estar en los incisos. Igual tranquilos que esto es taxativo, ¿sí? Esto lo vamos a ver plenamente en la ley. ¿Bien? ¿Qué más dice? Dice, también es importante entender que va por el lado del devengado. Bueno, esto es lo que yo dije que se conciliaba con la contabilidad. Y repito, no hay que matarse para entender la ley, ¿sí? Hay que recordarla, hay que saber la estructura, hay que entender la filosofía, ¿sí? Porque esto lo hacemos todos los días. Y yo, un error mío, dije, cuando estudiamos sistemas contables, teoría contable, sí, lo habrán visto. Y no es solamente eso, porque en verdad, en la vida cotidiana, uno es consumidor final y todo lo que compra tiene IVA, ¿sí? O uno ni siquiera consumidor final, está trabajando en un estudio o en cualquier tipo de trabajo en la parte de facturación y tiene el IVA. Entonces, estamos constantemente viendo impuestos, por lo tanto, de verdad, no hay que matarse para entenderlo, hay que justamente entender qué es lo que está pasando y el por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, la discusión viene por saber qué pasa con los incobrables. Esto es lo que había dicho antes. Va a traer la pregunta de qué hacemos con los incobrables. Dice, el IVA no trata incobrables, ¿sí? En realidad no es que no trata, sino que no lo ve de una forma tan puntitiva, ¿sí? Dice, lo que ocurre acá es que recién se tratarán incobrables cuando pases a juicio a tu deudor, ¿sí? Cuando pases a juicio a la persona que te debe dinero, ahí sí vamos a hablar de incobrables. La razón por la cual no se trata es la siguiente. Si mi deudor no me paga a mí, tampoco le pagará el fisco. Es decir, el débito fiscal que a mí no me paga, tampoco lo paga con su propio crédito fiscal al fisco, ¿sí? Entonces, esa es la filosofía del IVA, ¿bien? Y algo que me gustaría adherir respecto al judicial, ¿sí? No es que no los va a tratar, no le va a dar tanta importancia como lo hace con el crédito fiscal, ¿bien? ¿Por qué? Primero por lo que ya dijimos, de que el débito fiscal que a mí no me paga es el crédito fiscal que él no va a tener y que no le va a pagar el fisco, ¿sí? Entonces ya es como que se cancela. Pero la otra parte que quiero decir es, no es que no lo trata, sino que le quita importancia, ¿sí?, a la parte de judiciales por la cuenta de judiciales. Eso es lo que quiere decir la persona que hizo el resumen, porque esto lo hacemos en conjunto entre profesores, ¿sí? No es una crítica, sino es para que no se maten para entender ese concepto, sino en el resto de las cosas que sí son más importantes que esto, ¿sí? No traten incobrables como cuenta, ¿bien? Sino que los va a tratar como quien paga débito fiscal y genera o no crédito fiscal. Bueno, sigo. Tampoco quiero dar tantas vueltas porque no los quiero marear. Pero todo lo que está en el graph es lo que dijimos antes y creo que está más que claro.